Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a resolver el ejercicio número 7 del bloque de ciclos o bucles y este ejercicio nos pide lo siguiente. Nos dice pedir números hasta que se introduzca un número negativo y vamos a calcular la media o el promedio de los números. En este caso, para calcular la media o promedio, necesitamos saber cuál es la suma total de todos los números introducidos y cuál es el número de elementos. Y eso lo vamos a sacar, por supuesto, dentro de un bucle y en este caso vamos a utilizar el bucle while. Pero vamos a resolver este ejercicio número 7 en Java. Bien, una vez aquí en Java vamos a declarar las variables que vamos a utilizar. Primero es el número que le vamos a tener que pedir al usuario y además necesitamos saber cuántos elementos hay. Por lo tanto vamos a poner aquí elementos y lo vamos a inicializar a 0. Y por último la media o el promedio va a ser un dato de tipo float. Muy bien. Y además, claro, también necesitamos la suma total de todos los elementos y lo vamos a inicializar a 0 la suma. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es pedirle un número al usuario porque desde un inicio necesitamos comprobar si este número no es negativo porque en este caso pues no podemos sacar la media exactamente si es que comienza siendo negativo el número, ya que si es un número negativo ni siquiera debería contabilizarse ese número, ya que me pide pedir números hasta que se introduzca uno negativo, es decir, todos los números deben ser de 0 a positivos. Muy bien, vamos a pedir un número entonces, vamos a hacer aquí con integer punto parseInt y aquí dentro vamos a poner lo que es el jObjectPaint.showInputDialog y vamos a pedir al usuario que nos digite un número. Muy bien, y por supuesto lo guardamos dentro de número. Ahora sí, mientras el número sea mayor o igual a 0, es decir, que no sea un número negativo, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos sacar exactamente cuál es la suma total de todos los números. Entonces, suma va a ser igual a suma más número. Bien, de esta manera estaríamos haciendo una suma iterativa de todos los números, ya que si recuerdas, para sacar la media o el promedio necesitamos la suma total de todos los números entre el número de términos o el número de elementos. Por lo tanto necesitamos la suma primero, así que aquí estamos sacando una suma iterativa. Bien, vamos a poner acá suma iterativa. Muy bien. Pero esta suma iterativa recuerda que puede acortarse simplemente poniendo más igual número. Perfecto, ya tendríamos la suma iterativa de todos los elementos. Ahora necesitamos contabilizar el número de elementos exactos que hay. Por lo tanto, cada vez que se cumpla esta condición, que el número no sea negativo, a elementos vamos a sumarle 1. Bien, elementos más. Muy bien, vamos a poner acá, aumentamos 1 a elementos. Muy bien, ahora, una vez que ya hemos sumado el número que el usuario ha digitado y hemos aumentado en 1 el número de elementos, vamos a volver a pedirle otro número aquí y así hasta que el número pues sea un número negativo. Así que vamos a decirle que nos digite otro número. Y fuera ya del while vamos a darnos cuenta de las siguientes cosas, que necesitamos sacar la media, pero ¿podemos sacar la media así, a secas, directo? Me parece que no, porque date cuenta, si el usuario digita un número negativo desde el principio, entonces significa que el while nunca se cumpliría, por lo tanto vendría aquí directo, entonces no me parece correcto sacar la media de frente. Necesitamos darnos cuenta si el número de elementos es igual a 0, porque si nunca entró al while, significa que el número de elementos sigue siendo 0. Por lo tanto, el primer número fue un número negativo y no le podemos sacar la media a ese mismo número porque ni siquiera debió contabilizarse. Bien, entonces, si el número de elementos es igual a 0, la división entre 0 no existe. Bien, vamos a poner acá la división, o mejor lo ponemos como un cout. Bien, vamos a ponerlo como un cout. Vamos a decirle error. Bien, la división entre 0 no existe. Bien, excelente. Ahora, en el caso contrario, el número de elementos no sea 0, sino que sea 1, 2, 3, significa que el while sí se cumplió, por lo tanto el primer número no fue un número negativo. En ese caso sí podemos sacar la media. ¿Y de qué manera sacamos la media? Pues la media o el promedio es muy sencillo, simplemente tenemos que hacer la suma total entre el número de elementos, pero para que la media nos salga correcto sería mejor utilizarlo de tipo float, así que todo esto lo transformamos a float. Muy bien, y de esta manera ya tendríamos la media, así que simplemente vamos a decir al usuario que la media o el promedio es, y imprimimos nuestra variable media. De esta manera ya tendríamos resuelto el ejercicio número 7, pero vamos a ejecutarlo para que tú veas cómo nos quedó. Bien, entonces como ves me va a empezar a pedir números hasta que yo digite un número negativo. ¿Qué te parece el 4, el 5, el 6, el 5 y por último el 4? Bien, y ahora sí un número negativo, ¿qué te parece? Menos 7. Bien, y si compilamos me sale que la media es 4.75. Vamos a comprobarlo. Recuerda que yo he digitado el 4, el 5, el 6
y el 4. Ahora, si esto lo dividimos entre 4 números que yo he digitado, la media pues es 4.75. Como ves, aquí está el resultado. Muy bien, entonces el ejercicio número 7, como ves, ya está resuelto. Bastante sencillito. Espero te haya gustado. Y el ejercicio número 8 lo vas a resolver tú antes de finalizar este video. Por favor, todavía no lo abandones. Y además recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo video del curso de Java. Hasta luego.